En esta clase vamos a hablar acerca de la trabeculectomía para el tratamiento del glaucoma. Esta técnica sigue siendo el procedimiento gold standard para el tratamiento quirúrgico del glaucoma. Consiste en crear una fístula que permita que el humor acuoso fluya desde la cámara anterior hacia el espacio subconjuntival a través de una apertura córneo-escleral debajo de un flap escleral de espesor parcial. ¿Cuándo está indicada la cirugía? Dado que es el tratamiento que logra la mayor disminución de la presión intraocular, pero que tiene un riesgo significativamente alto de complicaciones graves, no se indica como tratamiento inicial, sino que se reserva la indicación para glaucomas moderados o severos, tanto de ángulo abierto o cerrado, que presenten progresión del daño confirmada y bien documentada a pesar de la terapia médica máxima tópica, es decir, 3 o 4 drogas que no logran bajar suficientemente la PIO para detener la progresión. O bien, que a pesar de lograr aparentemente la PIO target, se siga constatando progresión. O, independientemente de que haya o no progresión, en los casos en que la terapia médica tópica no sea tolerada por el paciente o no haya adhesión a la misma. La cirugía está contraindicada en ojos ciegos por el riesgo de oftalmía simpática. En estos casos la indicación es la ciclodestrucción. Y son contraindicaciones relativas los glaucomas neovasculares, los uveíticos, los ojos con daño conjuntival extenso o adelgazamiento escleral por alta predisposición al fracaso. En estos casos se prefiere colocar dispositivos de drenaje. Vamos a repasar la técnica quirúrgica. Las consideraciones prequirúrgicas son mantener una higiene palpebral como para cualquier otra cirugía intraocular y mejorar lo más posible la superficie ocular. Para ello indicamos corticoides tópicos entre 2 y 7 días previos a la cirugía y se puede evaluar suspender la medicación hipotensora tópica para disminuir los conservantes y cambiar a medicación oral. La anestesia puede ser general para vulvar, tópica o subtenoniana dependiendo del paciente y del cirujano. El primer paso de la cirugía es hacer en hora 12 el colgajo conjuntival, disecando la conjuntiva con base en limbo o en fornix, siendo esta última la más elegida. Y aquí es donde es muy recomendable el uso de antimetabolitos para disminuir el riesgo de cicatrización de la fístula creada. Los antimetabolitos utilizados son mitomicina C y 5-fluorouracilo. Ambos son antifibróticos y su mecanismo de acción es, impidiendo la replicación del ADN, inhibir la proliferación y actividad de los fibroblastos, interfiriendo con la contracción del colágeno. La mitomicina C se puede aplicar en esponjas embebidas en una concentración de 0,2 a 0,5 miligramos por mililitro durante 2 a 5 minutos por debajo del colgajo conjuntival bien posterior a 7 u 8 milímetros del limbo, o inyectable como abón subconjuntival. En ambos casos hay que lavar profusamente. El 5-FU se aplica de la misma manera con esponjas en una concentración de 50 miligramos por mililitro o inyectable subconjuntival y se suele utilizar también en el postquirúrgico entre 5 y 7 aplicaciones subconjuntivales como veremos más adelante. El uso de antimetabolitos disminuye la tasa de falla de la cirugía, logra presiones intraoculares más bajas, pero aumenta el riesgo de complicaciones como hipotonía ocular e infecciones. El siguiente paso es el tallado del flap escleral, que será la tapa de la apertura que se hará más adelante y regulará el flujo de salida del humor acuoso. Debe hacerse grande, de 4 milímetros de ancho por 3 o 4 milímetros de altura y de un espesor de la mitad del grosor de la esclera. Luego se realiza una paracentesis en temporal inferior que servirá para testear la filtración de la ampolla, para reformar la cámara anterior y para que al entrar a cámara anterior la descompresión sea más suave. A continuación se realiza la trabeculectomía propiamente dicha, es decir, la extracción de un bloque de tejido córneo-escleral que incluya parte del trabeculado y que genere un ostium o apertura que va a comunicar la cámara anterior con el espacio intraescleral. La exéresis puede realizarse con bisturí y tijeras vanas o con un punch. Luego se realiza una iridectomía periférica amplia de rutina para que no se ocluya el ostium. Finalmente se hace el cierre escleral con nylon 9 ceros o 10 ceros. Debe ser un cierre no totalmente hermético para permitir el flujo de humor acuoso, pero tampoco debe quedar tan poco ajustado que genere hipotonía ocular por hiperfiltración. Se suelen hacer 2 o 3 puntos que pueden ser fijos o soltables.
En el manejo postquirúrgico se podrán ir eliminando algunos de estos puntos si necesitamos aumentar la filtración. Y para terminar, se hace el cierre conjuntival, que por supuesto sí debe ser hermético. Se hacen puntos simples o de colchonero con nylon 10 ceros. Es importante chequear que no haya seidel al finalizar la cirugía. Y vamos a ver ahora cómo se hace el manejo postquirúrgico, ya que el éxito de la cirugía depende de llevar a cabo controles frecuentes y de realizar intervenciones tempranas para evitar el cierre de la fístula por inflamación y cicatrización conjuntival, permitiendo la formación de la ampolla subconjuntival. Por eso en cada control se debe medir la presión intraocular y con biomicroscopía en lámpara de hendidura evaluar las características de la ampolla, su altura, los bordes, el color, el diámetro y el espesor. Es muy importante determinar si estamos frente a una ampolla funcionante, que va a ser difusa, elevada, con poca vascularización superficial, con microquistes subconjuntivales y nos va a dar una PIO cercana a los valores deseados. O por el contrario, si tenemos una ampolla que es localizada, plana, encapsulada, congestiva, con mucha vascularización, con la conjuntiva engrosada, que son signos de que está fracasando la cirugía y donde probablemente tengamos la presión intraocular alta, y es en ese caso donde debemos intervenir para tratar de revertir el cuadro. Contamos con varios recursos en el posquirúrgico. El más importante y constante es el uso sistemático de corticoides tópicos durante los 2 o 3 primeros meses. Se suele usar acetato de prednisolona al 1%, bien frecuente al principio, y se va disminuyendo según la evolución del paciente, pero no se suspenden antes de los 2 o 3 meses. Si nos encontramos con una ampolla plana, podemos hacer masaje ocular y ver si la ampolla se forma, aumentando de tamaño, y en ese caso se puede a continuación realizar suturolisis con láser argón o liberar las suturas soltables, es decir, aflojar la sutura del flap escleral para que aumente el flujo de humor acuoso que va de la cámara anterior a la ampolla. Si la ampolla es localizada y está encapsulada, se debe realizar el needling, que es una técnica con aguja para romper mecánicamente la fibrosis subconjuntival que se está formando. Y si la ampolla está muy vascularizada, tenemos que aplicar antimetabolitos en inyecciones subconjuntivales. Este es un resumen de las situaciones que podemos encontrar al hacer los controles postquirúrgicos. Un ojo con una PIO muy baja y una ampolla plana probablemente tenga filtración externa y debemos buscar el signo de Seidel. Si la PIO es muy baja pero la ampolla por el contrario está elevada y difusa, estamos frente a un cuadro de hiperfiltración. Cuando encontramos la PIO alta con una ampolla plana, puede deberse a fibrosis subconjuntival o a una oclusión de la fístula, y debemos diferenciar un escenario del otro haciendo una gonioscopía. Finalmente, un ojo con una PIO alta y una ampolla elevada nos habla de encapsulación. Si tenemos filtración externa con Seidel positivo, cámara anterior plana, epífora, disminución de agudeza visual y desprendimiento coroideo por hipotensión ocular, lo primero a hacer es suspender los corticoides por 24 a 48 horas. También se puede colocar una lente de contacto esclerocorneal grande y si no hay mejoría, hay que suturar la conjuntiva. En estos casos no se puede ni hacer masajes ni aplicar antimetabolitos hasta que el ojo vuelva a estar sellado. En el caso de la hiperfiltración, encontraremos los mismos signos de hipotensión ocular, pero con una ampolla elevada y difusa. Aquí se puede tener una conducta expectante, realizando un vendaje compresivo y usando cicloplégicos, o volver a cirugía y suturar el flap escleral. Si estamos frente a fibrosis subconjuntival, vamos a tener una pía alta con ampolla plana y gran vascularización, cámara anterior profunda, y en la gonioscopía encontraremos el ostium permeable. Debemos aumentar los corticoides, hacer masajes para tratar de formar ampolla, liberar las suturas soltables si las hay, o hacer suturolisis para aflojar el flap escleral, utilizar antimetabolitos subconjuntivales o hacer una revisión quirúrgica. Si en la gonioscopía el ostium está obstruido, se puede intentar abrirlo con shock láser o con revisión quirúrgica. Y si el cuadro es una ampolla encapsulada, elevada pero localizada y quística, la conducta a seguir es hacer needling con aplicación de 5-FU. Pasamos a enumerar brevemente las posibles complicaciones de la trabeculectomía. Durante la cirugía podemos tener sangrados en cámara anterior, lesiones conjuntivales o la siempre temida hemorragia expulsiva.
Luego de la cirugía vamos a ver las situaciones que acompañan a la falla de la ampolla, que ya hemos repasado, como el seidel, la hipo o atalamia, el desprendimiento coroideo seroso o hemorrágico, la maculopatía hipotónica, también la formación de cataratas o un glaucoma maligno, infecciones tanto limitadas a la ampolla, lo que llamamos blebitis, o una franca endoftalmitis, con muy mal pronóstico visual. Y finalmente hacemos mención del fenómeno wipe-out, que es la pérdida de visión central luego de la cirugía sin causa aparente. Y, aunque es un cuadro poco frecuente, suele ocurrir en general en los glaucomas muy avanzados que presentan compromiso de campo visual cercano a la fijación. Vamos a decir unas palabras sobre catarata y glaucoma. Los pacientes muchas veces tienen ambas patologías y uno debe decidir si operar ambas en un tiempo o en dos tiempos y, de ser así, cuál operar primero. Solo la cirugía de catarata disminuye la presión intraocular, pero el efecto se va perdiendo con el tiempo. Y hacer una cirugía de catarata luego de haber hecho una trabeculectomía genera inflamación que puede poner en peligro el éxito de la cirugía de glaucoma. El consenso es operar solamente la catarata en glaucomas con daño leve, de ángulo estrecho sin sinequias periféricas anteriores o de ángulo abierto cuando está controlado y se logra la PIO target con poca medicación. Se indica, por el contrario, realizar solamente la trabeculectomía en los glaucomas no controlados con daño avanzado, en los que es imperioso lograr una gran disminución de presión intraocular. Y finalmente, la facotrabeculectomía, es decir, la cirugía combinada en un solo tiempo, se reserva para aquellos glaucomas de ángulo estrecho que tienen sinequias y o daño avanzado, y para los de ángulo abierto que no están controlados y tienen un daño leve o moderado, o para aquellos que sí están controlados pero con el uso de 3 o más fármacos y tienen un daño leve o moderado. Como conclusión, si bien hoy en día existen opciones terapéuticas que bajan la presión intraocular con menor tasa de complicaciones postquirúrgicas, como las técnicas no penetrantes y las cirugías mínimamente invasivas, MICS, la trabeculectomía sigue siendo el gold standard para aquellos glaucomas con daño avanzado, aquellos de rápida progresión a pesar del tratamiento médico máximo, aquellos donde la PIO target requerida es muy baja y en glaucomas de ángulo cerrado donde no es posible realizar estas técnicas. Les dejo la bibliografía utilizada, espero que les haya sido útil y nos vemos la próxima.